Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Inspirabrand. Muchos dirán, pero Fernando, ¿por qué haces este vídeo, tío? ¿Para qué dar respuesta a los haters si no lo merecen? Bueno, pues yo creo que en esta ocasión sí que merece una pequeña explicación. A ver, para poneros en contexto a los que igual no sabéis un poco de qué estamos hablando. Como sabéis, en el canal publicamos la entrevista con Isabel Balaguer hace cuestión de 2 semanas, que además justo cayó con la primera semana de Roland Garros. Coincidió luego que Alcaraz pues, ganó el torneo, ¿no? Y el vídeo como que se ha hecho muy viral. Y claro, pues cuando un vídeo se hace muy viral, creo que a día de hoy ya va por 50.000 visualizaciones, que para nuestro canal es un huevo. Pues obviamente mucha más gente lo ve y da pie a críticas y tal, ¿no? Entonces, quiero dar una respuesta o una justificación para que la gente entienda por qué las preguntas pues no fueron las mejores, cosa que pues yo en todo el mea culpa también coincido con muchos de vosotros en que pues era una entrevista que se podría haber preparado mucho más si no tuviéramos en cuenta el detalle que os voy a decir. Y atentos a este vídeo que veréis que dura mucho, pero no es todo el rato yo aquí pegando la chapa, ¿vale? Isabel dio ese mismo día de la entrevista una conferencia que os voy a dejar a continuación en cuando termine yo de dar esta explicación. Es casi 40 minutos de charla, porque muchos os quedasteis con ganas de escucharla más a ella y menos mis preguntas, que fueron una castaña, ¿no? Como muchos os habéis tomado el gusto de dejar ahí en los comentarios. Bueno, a ver, lo primero, ¿por qué se produce esta entrevista? Que esto yo creo que es lo primero que quiero contar. Esta entrevista no estaba planificada, yo no sabía que me iba a encontrar con ella, yo ni siquiera sabía que era la psicóloga de Alcaraz, yo ni siquiera sabía que Alcaraz tenía una psicóloga, y todo esto fue una cuestión del puro azar, ¿vale? Lo único que sí que os puedo decir es que, bueno, dentro de Inspirabrand damos servicios de redes sociales, de comunicación digital, de marketing y todo esto, y uno de nuestros clientes es la Federación de Tenis de aquí en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y hicieron un evento como por el mes de mayo, principio del mes de mayo, 11 si no me equivoco, en el que, bueno, pues se hicieron como muchas charlas, era la feria del tenis, vinieron escuelas, academias, etcétera, ¿no? Y nosotros fuimos a cubrir el evento, ya está, a cubrir el evento de lo que pasaba ahí, las diferentes charlas, ¿vale? Pero bueno, como algunos sabréis, por esas fechas se había lanzado el documental de Netflix en el que Carlos hablaba, bueno, pues que él quiere ser el mejor del mundo a su manera, ¿no? Y este era un tema, pues todos los que estáis en el ecosistema tenis sabréis que ha tenido como mucho revuelo en las últimas semanas, en el último mes, hasta que pues ahora ha ganado Roland Garros y ya nos hemos olvidado todos del documental, ¿no? Pero a mí me pareció interesante, pues ya que había mucho tenista profesional ese día por allí y ya que había mucha gente, pues que este fuera un tema como a sacar a debate o en conversación para pues, posibles vídeos. La verdad es que no tuve tiempo para hacer esto, ya estábamos hacia el final del día y pues con un compañero de la federación pregunté, oye, ¿habría aquí algún tenista? Porque vinieron, pues por la mañana estaban Pablo Andújar, Dani Jimeno otra vez, habían como muchos tenistas y ya se habían ido todos porque tenían compromisos y les pregunté, oye, ¿hay algún tenista todavía por aquí o alguien que creas que puedo hablar sobre este tema con él? Insisto, sobre lo de si Carlos podía ser o no el mejor de la historia a su manera, ¿vale? Y la respuesta, que es cuando yo me quedo flipado, es, oye, pues ahí hay una señora que está en la mesa con Pancho Alvariño, que Pancho pues también habréis visto el vídeo con él, si no, pues aquí os dejo el vídeo, que dicen o que creo que es del entorno de Alcaraz. Y yo, ¿qué? O sea, yo pues en ese momento ni lo sabía ni nada. Entonces yo me voy a esa mesa y comento con esta señora, que en ese momento me entero que se llama Isabel, pero no sabía nada más de ella, y a Pancho si les apetecía grabar como una tertulia 3 hablando sobre este tema. Sí, es un tema manido, es un tema recurrente, ya lo sé, pero me pareció interesante hablarlo, o sea, todo el mundo estaba hablando de eso. Insisto, yo no sabía que era la psicóloga de Alcaraz. Y ella me dijo, bueno, yo no quiero participar porque no he visto el documental y ya está.
y punto. Total que yo me voy, les doy las gracias, tal, me meto en otra conferencia que estaban dando en ese momento y yo me quedo ahí con la copla de, pero ¿esta señora trabajará o no trabajará con Alcaraz? Me dio apuro preguntárselo en ese momento en persona, ¿no? Y pues me metí en Google, tal, y ahí es cuando yo flipo y veo en Marca, veo en varios diarios digitales, ChatGPT y tal, que efectivamente que se llama Isabel Balaguer, que trabaja en su entorno y demás. Y ahí es como yo digo, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo enfoco esto? Le quiero hacer una entrevista, pero ya le he entrado mal y lógicamente no tengo ningún margen de tiempo para prepararme esta entrevista. Y pues si esto lo está viendo algún periodista, lo verá, pues lo entenderá, más vale pues tener palabras de esta persona, de este personaje, aunque pues no sea la mejor entrevista preparada que vayas a hacer en tu vida porque no te da tiempo, pero pues voy a intentarlo, ¿no? Total, que fui, lo intenté y le prometí que no le iba a preguntar por el documental. Y el resultado, pues ahí lo visteis, fueron 23 minutos, yo creo que está interesante, hay alguno aquí se ha puesto a comentar Ha habido en concreto uno que me ha hecho gracia, espera que lo leo desde aquí. Dice, concuerdo con los demás, tener la oportunidad de entrevistar a la psicóloga Alcaraz y no aprovecharla con preguntas más informadas es una lástima. Sí, estoy de acuerdo, pero espero que con esta explicación pues haya podido entender el contexto. Insisto, y antes de dar paso a la conferencia, que la tenemos grabada, y es lo que quiero ahora daros paso. Isabel no da entrevistas, no quiere hablar sobre sus profesionales en público. Si nos volvemos a poner en contacto con ella para hacer una segunda entrevista mucho más preparada y con todas las preguntas que vosotros nos habéis sugerido, pues va a ser muy complicado. Prometo intentarlo, pero va a ser muy complicado. Así que, pues, dicho lo cual, os dejo con la conferencia. Ahí ya no hay ninguna persona que le esté haciendo preguntas. Creo que alguna le hace por ahí el presidente o alguno por ahí de alguna duda de la conferencia, pero no es una entrevista como tal, es una ponencia de ella sobre el Empowering Coaching. Así que nada, espero que haya quedado claro y en señal de agradecimiento a los que sí os ha gustado esta entrevista y nos habéis pedido pues que os gustaría saber más y conocer más sobre sus estudios, su disciplina vinculada a la psicología y al deporte, pues aquí tenéis la conferencia. ¿Qué es lo que nos une a los que estamos aquí? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Y qué es lo que creemos que necesitan los jugadores y las jugadoras? Y la primera cuestión que yo creo que todos tenemos muy claro es que estén bien, que haya un desarrollo donde aparezca el bienestar y la salud. Y un segundo punto que sería el rendimiento. Creo que van de la mano. A mí no me gusta centrarme solamente en el rendimiento sin tener en cuenta el estar bien, o sea, la parte del bienestar de la jugadora o del jugador. Por lo tanto, lo que estamos defendiendo es un entrenamiento integral, que tenga en cuenta a la persona y luego al jugador o a la jugadora. Entonces, eso creo que nos pasa a todos los que nos encontramos aquí. Y entonces voy a dar unas pinceladas, porque cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de estar bien, ahí entra la autoestima, el quererse el jugador o la jugadora ella misma, eso es básico. Entra lo que es la vitalidad, sentirse pues muy vivo o viva, realmente tener interés en objetivos, sentirse fuerte para, a pesar de las dificultades, continuar luchando. El hecho de tener, como veis aquí también, satisfacción con su vida. Hay una serie de variables que nosotros entendemos que van a ser fundamentales para que ese jugador o esa jugadora realmente consiga ese funcionamiento y ese desarrollo óptimo. Y no solamente nos referimos a esas edades que aparecen en la pantalla, sino que ahí nos encontramos con diferentes circunstancias y nos encontramos con diferentes edades. Yo creo que lo ideal en el tenis es que se disfrute, es que realmente se pase bien y que pues la gente que practica pueda continuar practicando hasta el final de su vida. O sea, yo he visto cuando estuvimos con la federación, cuando disteis los premios, incluso no sé si había de 90 años,
O sea, me pareció espectacular. Entonces, eso es un guiño precisamente para las personas mayores que realmente disfrutan de aquello que hacen, y entre esto estamos hablando del tema del tenis. Y obviamente, y es por lo que normalmente nos llaman a nosotros, a los psicólogos, es por el rendimiento. O sea, el hecho de que estén bien se da casi por supuesto que uno va a estar bien, pero lo que generalmente nos preguntan es cómo pueden rendir más. Y cuando estamos hablando de rendir más, estamos hablando de aspectos como que progrese, que avance, que adquiera maestría y sobre todo que haya buenos resultados. Es como decir, esa parte parece que va muy clara en la línea de lo que un deportista pide. Incluso cuando nos llaman a las psicólogas, lo que realmente les interesa en general es el rendimiento, o sea, el conseguir un buen rendimiento. Y aquí a mí me gusta mucho esta foto que aparece ahora en la pantalla, porque generalmente cuando nosotros les preguntamos por lo que realmente quieren a largo plazo, que es lo que les solemos preguntar a los jugadores y a las jugadoras, pues te aparecen de maneras muy diversas. Te aparece el querer ser pues, el número 1 del mundo. Luego les preguntamos qué probabilidad hay de conseguirlo, de 1 a 10. Y luego viene aquello de quiero ganarme la vida en el tenis o realmente quiero desarrollar todo lo que hay en mí a nivel de potencial tenístico. Entonces, fijémonos que hay una meta a largo plazo, pero luego hay muchas montañitas antes que uno tiene que ir subiendo hasta finalmente conseguir la meta que busca. Y algunos lo consiguen y otros no lo consiguen. Entonces, a ese nivel viene la cuestión de que para llegar ahí, para poder funcionar al nivel que estamos comentando, hace falta entrenar. Y ahí entra el entrenamiento técnico, táctico, físico, psicológico, cuando hay posibilidad de fisio, la alimentación cada vez es más complejo, pero ahí tenemos un conjunto de aspectos que realmente un tenista tiene que desarrollar y asumir y tener un entrenamiento interdisciplinar. Nosotros cuando trabajamos con los entrenadores, como por ejemplo Pancho, que yo llevo trabajando con Pancho más de 30 años, pues no lo digo, hace mucho tiempo, pues bueno, poquito, pero hace un tiempo. Entonces, claro, nosotros realmente ahí hemos visto que cuando él planifica a nivel táctico y a nivel técnico, la parte psicológica es fundamental. O sea, el cómo nosotros nos hemos coordinado cuando hemos trabajado juntos, igual que la preparación física. O sea, un equipo interdisciplinar significa que hay una comunicación entre los diferentes miembros de ese grupo. Y eso es lo que permite, si las cosas van bien, que luego te cuenten cosas como estas que aparecen ahora en la pantalla. O sea, nosotros sabemos que cuando un tenista, incluso Alba en su momento, cuando estaba como tenista, esos momentos especiales, que son los momentos de máxima ejecución, cuando te dicen, es que todo me sale, y el cuerpo está suelto, la mente está clara, la confianza está ahí, el optimismo, no hay prisa, es como que sabes lo que va a pasar. Toda esa serie de aspectos que estamos comentando, ¿cuándo se dan? No se dan con muchísima frecuencia, pero lo que sí que está claro es que si se entrena, como hemos dicho, a nivel interdisciplinar, es mucho más probable que aparezca lo que acabamos de decir. Y cuando nos encontramos en esta situación, a mí me gusta siempre poner como modelo a Rafa Nadal. Creo que Rafa Nadal ha sido, no solamente en España, sino a nivel internacional, un modelo a seguir. Y ahí diríamos que cuando se ha entrenado a distintos niveles, aparece el rendimiento, aparece el bienestar, aparecen, obviamente en el tenis y en la vida en general, las cosas no van siempre así, sino que van así. Y entonces ahí es como cuando uno no funciona bien, cómo recupera y sube, pues hemos visto en Rafa incluso años de no tener confianza, de tener problemas, pero cómo finalmente con esa insistencia y ese trabajar todos los aspectos ha conseguido lo que ha conseguido. Entonces, los psicólogos nos preguntamos, ¿qué es básico? Porque hay muchas variables. En el entrenamiento hay muchas variables, pero hay algunas que puedan estar ayudándonos
amateur o no amateur, a que los jugadores estén bien. Bueno, y entonces, en este sentido, nosotros nos vamos a encontrar, no sé por qué han pasado varias, no está, ahí está. Nosotros nos vamos a encontrar desde el punto de vista psicológico, y creo que eso es bueno tomar nota, porque es hablar de competencia. O sea, la competencia es fundamental, que un tenista se sienta competente. Segundo, que realmente aquello que hace, ir al gimnasio, ir a entrenar, quiera hacerlo, le nace de dentro. Una tercera, que el ambiente donde está, él o ella llegue y sienta que pertenece a ese lugar. Se siente que pertenece, lo valoran, lo quieren, lo apoyan. Y hay una tercera parte que es clave, que es la motivación, de calidad. Es decir, un tenista tiene que estar motivado. Por lo que decíamos antes, que no siempre va así, sino que hay momentos que hay bajo y uno tiene que recuperar. Entonces, a ese nivel, diríamos que eso que aparece en la pantalla nos ayuda a que haya un funcionamiento óptimo en el entrenamiento y en la competición. Y si nosotros vamos en esta línea que acabamos de señalar, cuando un psicólogo empieza, por ejemplo, cuando Alba empezó con la psicología del deporte, o cuando mis alumnos empiezan en psicología del deporte, ¿cómo adquieren esos conocimientos para poder continuar? Y ahí tenemos, bueno, pues nosotros libros, teoría, tenemos manuales. Ahí hay un manual que es Entrenamiento Psicológico en el Deporte, donde ahí aparece toda la guía de lo que se tiene que hacer para conseguir un buen funcionamiento en el deporte. Eso lo llevamos a cabo dentro de la unidad de investigación de Psicología del Deporte. Muchos de mis alumnos de doctorado escribieron ahí, pero luego también tenemos aplicado al tenis. En la anterior diapositiva, aquí no entraba, todo es la alta voluntad, el alto sentimiento, y cuando no es alto, que es medio o bajo, ¿qué ocurre? Lo que nosotros aspiramos es que sea alto. Es como decir, tú puedes partir, imagínate que viene un jugador. Por ejemplo, lo que le ha ocurrido ahora a Sara Sorribes, que es lo más... Sara está ahora en un momento psicológico delicado, porque probablemente ella, y como ha dicho, no disfruta del tenis. Desde el momento que no disfrutas del tenis, pues yo creo que la decisión que ha tomado Sara es la perfecta, porque si no puede tener problemas psicológicos, patológicos, y lo lógico es parar. Ahora, a mí lo que me interesa este enfoque, sobre todo, es para cuando nosotros trabajamos con tenistas. Un entrenador, fundamental. Un entrenador tiene que saber qué aspectos me van a ayudar desde el punto de vista psicológico a que esa jugadora, Sara, o cualquier jugador, pueda realmente desarrollarse y funcionar a nivel óptimo. Entonces, ¿y crees tú que es mejor, en el anterior que has puesto a Rafa como ejemplo, no podría ser también David Ferrer? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que puede ser David Ferrer. Yo diría que David es un modelo. Lo tenemos aquí. No tenía las fotos de David como tengo las de Rafa. Quiero decir que en el fondo puedo tener, pero porque además tengo las fotos de Rafa que vamos a ver también en el contexto social. Entonces, cuando tenemos más documentación, porque cuando nos documentamos a veces no tienes lo que querrías, entonces, pero por supuesto que podemos poner a David. Hay mucha equivocación con Rafa, ya no hemos hablado antes. Bueno, pero yo diría que a nivel de modelo es un modelo. Es un modelo. Y cuando estamos hablando de niños que están jugando al tenis y cuando han visto su conducta a lo largo del tiempo, es un modelo. Sí, de 10. Entonces, claro... Pero, claro, los niños no hablan con su equipo, con lo que hablan. No, pero ahí no nos toca a nosotros entrar, porque lo que vamos a plantear precisamente es cómo podemos nosotros favorecer que haya un funcionamiento óptimo. O sea, lo que haya por dentro es muy difícil en cualquier equipo, porque por un lado te sacan la foto y lo que se quiere ver, pero por dentro solamente lo conoce el que está dentro. Y yo creo que lo ideal es saber qué es lo que nos ayuda a los profesionales
llamemos psicólogos, entrenadores, fisios. Apunta, Alba, la próxima tienes que meter a David Ferrer. Yo tengo a David en diferentes lugares también, no te creas que no lo tengo puesto. Pero bueno, todo esto que acabamos de plantear realmente se estudia. Entonces se estudia y para eso hace falta manuales, como os decía, hace falta puesta a prueba en la investigación y a partir de ahí ya tenemos lo que podríamos decir nos va a ayudar a poder conseguir que estos jugadores, bueno, pues tengan recursos. Al final queremos que tengan recursos. Y ahí aparece un programa que, hablando de Pancho, pues llevamos muchísimo tiempo trabajando y la teoría estaba a la base, pero en pista, nos hacía falta desarrollar algo en pista. Entonces, bueno, pues elaboramos junto con María Ángeles Atienzar un programa interdisciplinar para que los jugadores aprendan a regularse en el periodo entre puntos. Y esa parte de aquí, nosotros obviamente a nivel simplemente como pincelada, porque no hay tiempo para entrar en detalle, es cómo son capaces los jugadores de regularse a nivel de pensamiento, cómo se hablan, cómo es su lenguaje corporal, cómo recuperan y cómo preparan y luego actúan. Estamos hablando de que trabajamos en pista y trabajamos lo que son rutinas psicológicas. Entonces, bueno, pues toda esa parte nos ha ayudado muchísimo a que los jugadores y las jugadoras al final puedan disfrutar más en la pista, que esa parte es clave. Cuando no tienes recursos y lo haces con esfuerzo, porque el esfuerzo está bien, pero si tú realmente no tienes recursos para afrontar eso, entonces la situación se pone mal y puedes tener problemas psicológicos. ¿Ves? Ahí entraríamos en ese tema. Sigo con Rafa, y no tengo a David, pero seguimos con Rafa. Entonces aquí la cuestión que nosotros nos preguntamos es, ¿el tenista está solo? ¿O la tenista? ¿Están solos entrenando y solamente hacen entrenamiento entre puntos, durante puntos, cambios de lado, el dormir las horas necesarias? ¿Solamente es eso o qué hacemos los que estamos en el entorno? ¿Cuál es el rol de un entrenador? ¿Cuál es el rol del padre, el rol de la madre? Ahí es donde nos hace falta a nosotros entrar, porque ahí es donde podemos ayudarles, porque de alguna manera en ese entorno, que tenía esas fotos, nosotros nos encontramos con que aquí aparecen entrenadores varios, nosotros tenemos al jugador en diferentes momentos de su trayectoria deportiva y luego tenemos a la familia, que es uno de los apoyos más importantes. Entonces, cuando trabajamos a nivel del entorno, hablamos de entrenadores, equipo, familia, y para ello lo que consideramos es que hay que tener programas que nos permitan lo que hay, entrenar a padres, entrenar a madres y entrenar a su vez a los entrenadores. Esa sería la idea que nosotros vamos a presentar hoy o estamos intentando transmitir hoy. Es que no va muy bien el pasador. No sé por qué, pero no va. Sí, pero es muy incómodo para ti el tener que hacerlo cada vez. Vamos a ver. Es como que está un poco lento. Y no sale. Vamos a ver. Igual le falta pila. Igual le falta pila, pero... Dos programas, uno dirigido a entrenadores y el otro dirigido a familias. Yo voy a dar una serie de pistas. Yo no sé si hay padres aquí, algún padre, madre, bienvenidos. ¿Entrenadores? ¿Hay algún entrenador? ¿Algunos entrenadores por aquí? Bueno, pues fijémonos que lo que vamos a plantear en la primera parte va a servir también para padres. O sea, lo que yo voy a comentar para entrenadores, luego nos va a servir también para el resto del entorno. Pero la primera pregunta que me voy a hacer de cara a los entrenadores va a ser: ¿qué guía tuviste tú, Pancho? ¿O qué guía tuviste? ¿Tu nombre es? Alén. ¿Qué guía tuvisteis cuando empezasteis a entrenar?
porque al final cuando uno empieza a entrenar es como copio a otro entrenador, copio al entrenador que he tenido, que me ha entrenado a mí, de alguna manera imito yo lo que he visto, o hay programas que me han orientado, porque vosotros sois los que conocéis a nivel técnico y táctico muy bien, pero el punto que nosotros nos preguntamos es, ¿sabéis llegar a los jugadores y transmitir todo lo que sabéis? O sea, el proceso de comunicación es el que optimiza lo que vosotros conocéis, o la manera de transmitirlo a veces en lugar de llegar hace que los jugadores no os entiendan. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar ahora. O sea, de alguna forma hay programas, y en este caso es el programa de entrenamiento o de formación de Empowering Coaching para formación de entrenadores, y lo que queremos es que aprendáis, y ahora me dirijo a vosotros, pero también, como digo, a los padres, a empoderar a los jugadores. Y cuando hablamos de empoderarlos es a través de la creación de climas motivacionales. Y el clima motivacional es lo que decís, el cómo lo decís, porque a veces la cara dice una cosa, pero el cuerpo dice otra. O sea, es cómo comunicáis, de alguna manera qué valoráis. ¿Valoráis el resultado o valoráis el proceso? Todo eso es el clima que realmente se está creando en un contexto. Y entonces, eso es lo que vamos a ver, de qué forma podemos nosotros el poder ayudaros a poder desarrollar lo que acabamos de decir antes a los jugadores como persona y como jugador. O sea, queremos los dos aspectos aquí. Antes estábamos hablando en la entrevista que qué hacemos los psicólogos del deporte, y yo planteaba, y esto aquí se ve muy claramente, nosotros cuando vamos a trabajar, a formar a entrenadores, nos apoyamos a nivel teórico. Hay teorías que han sido contrastadas con la investigación, y una vez que eso lo tenemos, ya damos el paso de poder formar. Y en ese sentido, nosotros no le vamos a decir a un entrenador, Pancho, tienes que actuar de esta manera. No. Él va a entender que si le habla al jugador de una forma determinada, o a la jugadora, eso va a tener unas consecuencias. Entonces tiene que aprender el proceso. ¿Por qué actuando así consigo lo que estoy consiguiendo? Entonces él toma la decisión de poder llevar a cabo o no ese tipo de conducta. Y en ese sentido, nosotros hemos llevado a cabo talleres de formación en diferentes clubes de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades. Entonces, bueno, yo voy a comentaros, por ejemplo, para que veáis ejemplos de diapositivas. Luego también tenemos un cuadernillo de trabajo donde ahí hay preguntas, se va trabajando a lo largo del taller en qué consiste, qué es lo que se quiere reforzar. También se hacen actividades en sala, hay juegos de todo aquello que estamos aprendiendo a nivel teórico, cómo lo ponemos a prueba en juegos. Y luego, por otro lado, tenemos vídeos, que ahora os pondré un vídeo sobre ese tema. Por otro lado, aquí es donde entramos nosotros. Es como decir, ¿qué queremos cuando estamos trabajando con los entrenadores? Fijaros, ¿cómo pueden los entrenadores mejorar? ¿El qué? La competencia, la motivación, la implicación, el rendimiento, el bienestar, la diversión, a través de la creación de los climas motivacionales. Ahora, lo que estamos planteando es todo eso que estamos diciendo ahí, se aprende a nivel teórico, pero luego cómo podemos nosotros, a través del clima, ayudar a los jugadores a que adquieran todo eso y que deseen seguir jugando al tenis. O sea, que realmente quieran seguir jugando al tenis. Eso es lo que nos interesa a nosotros conseguir. Y a ese nivel utilizamos estrategias. No voy a contaros las estrategias, pero tenemos cada una de las piezas de esta tarta, es una estrategia. La C, la L, nosotros llamamos el climate, climate en inglés, pero el climate es el que nos ha ayudado a poder formar a los entrenadores. Entonces, yo aquí diría que yo sé cómo piensa Pancho, no sé cómo piensas tú o no sé cómo pensáis los otros entrenadores, pero ahí hay una cosa muy clara.
Paco también, o José, o sea, que también ellos estuvieron en uno de los talleres, pero ahí sabemos que según como el entrenador entienda qué es la competencia, lo que es ser competente, eso le va a transmitir al jugador. O sea, le va a hacer ver al jugador que ser competente es el mejor, destacar, ser el que brilla o el que adquiere maestría a través del esfuerzo, del trabajo, de la perseverancia. O sea, la competencia, depende de cómo la entienda el entrenador, va a llegar de una manera o de otra a los jugadores. Y ahí he puesto de nuevo a nuestro querido Nadal, donde si el entrenador de Rafa considera que ser competente es esfuerzo, trabajo, resistencia, maestría, al final, ¿qué es lo que entiende Rafa que es ser competente? Pues eso, entiende que ser competente es adquirir maestría, progresar, mejorar y todo eso a través del esfuerzo. ¿Eso cómo se transmite? Eso se transmite en el día a día, en el entrenamiento, luego sentados en un bar tomando una Coca-Cola, en los viajes, lo que tú dices, cómo lo dices, qué interpretas, no solo en la pista. Sabéis que, bueno, pues un entrenador pasa horas con los jugadores, ¿no? Y a ese nivel transmite muchas cosas. Alba siempre me hablaba, cuando hablaba de Pancho, primero está la persona y luego está el deportista. Y ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Pero hay aspectos que te van quedando para poder ir adquiriendo. Y yo voy a poneros un ejemplo solo para que veáis de qué forma luego eso lo trabajamos, lo vemos. Y uno de ellos va a ser cómo el entrenador va a transmitir que ser competente es adquirir maestría. Y por lo tanto, a través de la adquisición, bueno, el establecimiento de metas para luego adquirir esas metas. Entonces aquí nosotros podemos ver 3 momentos. Imaginémonos que estáis transmitiendo lo que es el revés paralelo. Entonces, cuando estamos hablando del revés paralelo, lo que nosotros estamos viendo es que ese entrenador tiene que ir poco a poco haciéndole ver al jugador o a la jugadora que está adquiriendo lo que se está buscando. Tiene que haber una conciencia por parte del jugador de que está mejorando en eso que está adquiriendo. Y por lo tanto, es muy interesante, yo siempre les digo a mis tenistas que tengan un cuaderno. Que tengan un cuaderno y ahí se apuntan sus objetivos y luego van viendo si lo van consiguiendo o no, qué problemas hay, qué dudas, y todo eso, si vamos trabajando sobre ese revés paralelo, al final lo que van a hacer es que ellos mismos van a evaluar su propio progreso. Si yo evalúo que voy consiguiendo lo que voy consiguiendo, estoy adquiriendo motivación, porque estoy viendo que aquello que me he propuesto me está saliendo. Y eso, por ejemplo, hablando de las familias, va en la misma línea. Es como, ¿realmente qué valoramos de los hijos? Pues el hecho de, ¿te has propuesto eso? ¿Lo vas consiguiendo? Fenomenal, antes no podías y ahora ya lo has conseguido. Estamos adquiriendo maestría. Entonces, en ese sentido, yo voy a poneros un vídeo ahora donde Pancho aparece como entrenador y está Fita, y vamos a ver cómo llevan a cabo lo que es la adquisición de maestría y de autonomía. Dale, por favor. Bueno, Ángela, ¿has disfrutado del entrenamiento? Sí, la verdad es que he sentido que ha sido un buen entrenamiento. Muy bien. ¿Cómo te has sentido con la derecha abriendo pista? Me he sentido bastante bien. Bueno, si me he sentido bastante bien, creo que lo consigo entender. ¿Me quieres decir que crees que todavía te falta algo y que realmente todavía es mejorable esa derecha? Sí, creo que he ganado, tengo más consistencia, pero puedo abrir más pista y acelerar mucho más la pelota. ¿Me quieres decir que te falta llegar mejor a la pelota, mejor posicionada para poder generar más fuerza y aceleración? Sí, creo que si llego mejor posicionada, genero mucha más fuerza y puedo tener un tiro más definitivo acelerando y abriendo pista. Muy bien. ¿Tú crees que podríamos hacer algunos ejercicios de media pista que te ayudaran a conseguir ese objetivo? Sí, me parece buena idea. Muy bien. ¿Tienes
¿Tienes algunos ejercicios que te gusten, que creas que te podrían ayudar? Sí, me gusta el ejercicio que hacemos de calentamiento de media pista, el de abrir con la derecha. Muy bien. ¿Por qué te gusta ese ejercicio? Bueno, creo que es un ejercicio que me ayuda a estar bajita de piernas, tengo que obligarme a estar bajita de piernas, a acelerar dándole buena dirección, listando bien la pelota. Muy bien. ¿Y qué crees tú si añadiéramos también el revés paralelo? Sí, creo que puede ser un golpe mucho más definitivo. Tu derecha corta es muy buena, tu revés paralelo también es muy bueno, pero yo creo o creemos que realmente todavía hay mucha capacidad de mejora. Al final el tenis es evolución y todavía creemos que puedes mejorar mucho más. ¿Qué ejercicios te gustaría hacer para mejorar ese revés paralelo? Pues me gusta el ejercicio que hacemos del cesto, que me tiras las bolas a mitad pista y yo entro transfiriendo el cuerpo hacia adelante, yéndome hacia la red. Muy Eso bien. me gusta. Muy bien. ¿Tú crees que esos te darían confianza? Sí, creo que esos ejercicios me ayudarían a mejorar y a conseguir mis objetivos. Pues bueno, me parece muy bien. Ese podría ser uno de los objetivos para el entrenamiento de la semana que viene. ¿Te parece correcto? Sí, me parece muy buena idea. Fenómeno. Pues lo que hacemos es, lo trabajamos la semana que viene y al final de la semana nos volvemos a sentar y evaluamos a ver cómo ha ido esa evolución. ¿Te parece correcto? Vale, perfecto. Sí, muy bien. Choca esos 5. Vamos allá. Bueno, pues yo creo que habéis visto claramente la manera de implicar a la jugadora. O sea, no solamente es el mando directo aquí que vas a hacer eso, sino quiero que tú quieras hacerlo. Y como sabiendo lo que tiene que hacer, no lo dirige y vas a hacer esto, sino que ella misma es la que va a buscar hacer eso. Entonces esa es la forma de ponerse en el lugar de la jugadora, es la hora de preguntar y es la hora de transmitir. Con lo cual, ese sería un ejemplo de lo que os acabamos de comentar. Y ahora, una de las preguntas que nosotros también nos hemos hecho ha sido si el clima que crea el entrenador realmente tiene su efecto sobre el bienestar de las jugadoras a través de la investigación, sobre la competencia de las jugadoras, sobre su autonomía, en la línea que estábamos comentando. Y voy a presentar unos datos de hace tiempo ya, pero a mí me parecen interesantes porque fueron en el proyecto Enamórate, en el 2005, lo llevaba a cabo la Real Federación Española de Tenis y bueno, yo estuve de psicóloga en aquel proyecto y me pareció realmente importante ver cómo las niñas de 9 y 10 años, bueno, pues veían el impacto que podía tener el cómo el entrenador les hablaba, les transmitía, les preguntaba lo que acabamos de decir sobre esas variables que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cuando ellas percibían que el entrenador se ponía en su lugar, tenía en cuenta sus objetivos, sus intereses, a partir de ahí, estaban más satisfechas con el tenis, tenían más autoestima y tenían más vitalidad. Ese era uno de los resultados que obtuvimos. Pero fijémonos que aparte de eso, el actuar de esa manera también llevaba a que hubiese mayor competencia, mayor autonomía y mejor relación. Es decir, el que actúen de esa manera los entrenadores lleva a que estén mejor, lleva a que haya mayor bienestar, pero a su vez también mayor competencia, mayor autonomía y sentirse que pertenecen más al lugar, como decíamos antes. Esos serían datos que hemos obtenido dentro de la investigación. Y luego ahora voy a poneros, que creo que eso siempre es llegar más de cómo han vivido algunos entrenadores que han estado recibiendo el taller, cómo han percibido ellos lo que se aprende o para qué sirve el taller de Empowering Coaching. Entonces vamos a ver en primer lugar, bueno, estos son lugares donde hemos estado, el Tenis Valencia, teníamos aquí Equelite, bueno, también hemos estado, esto es Pancho, luego también hemos estado en la Federación. Entonces vamos a ver ahora el vídeo de Juan Carlos Ferrero, cuando Juan Carlos hizo el taller de Empowering Coaching. ¿Crees que la formación en Empowering Coaching es importante para los entrenadores? Bueno, creo que la formación en Empowering Coaching es muy importante
porque creo que abre muchas vías de saber comunicarse con los jugadores de manera posible. Creo que hay muchos jugadores que no son de mente abierta y con este sistema creo que se puede usar de muchas maneras para que al final la comunicación con los jugadores sea la buena, que se cree un buen ambiente, que el chaval esté contento, que esté relajado y que al final puedas comunicarte en los entrenamientos, en los partidos de una forma muy instructiva y que al final el chaval, los grupos o que tengas, pues se involucren mucho también en el día a día y puedas contar con su apoyo. Así que realmente creo que es muy valioso. Bueno, esa sería la opinión que tuvo Juan Carlos cuando hicimos el taller en Villena, en la academia. Ahora vamos a ver aquí, tanto José como Paco, que estuvieron en el taller de aquí, de la FEDE. A ver qué... Es muy importante la formación del taller de Power Coaching porque te hace tener una base para luego llevar a cabo tu enseñanza, cómo transmitir tanto psicológicamente como en pista. Sí, a mí me ha servido bastante porque siempre creemos que lo estamos haciendo bien, pero nos damos cuenta de que hay situaciones y momentos de los entrenamientos donde quizás con estas estrategias y con todo lo que ha llevado y lo que hemos aprendido en este taller nos da mayores resultados y podemos ayudar a nuestros jugadores para mejorar. Sin duda va a servir como herramienta para escucharles más, entender lo que necesitan y transmitirles cómo conseguir sus objetivos. Puesto que me ha ayudado mucho a mejorar la competencia de nuestros jugadores, además de la nuestra propia. Porque uno cuando ve que hay mejoría y consigue sus objetivos, la motivación es mayor. El taller en Powering me ha ayudado a comprender cómo transmitir a cada jugador un sentimiento de autonomía que les haga llevar a cabo sus metas enfocándose en ellos mismos. ¿Os acordabais? Sí, de aquel momento. Bueno, pues estos son algunos testimonios que tenemos de los entrenadores que han hecho el taller. Tenemos más, está María José Llorca. Pasa que había mucho sonido y no pudimos tener información, pero era al menos que tuvieseis, pues eso, un recuerdo de lo que fue en su momento. Y a su vez, lo que nosotros tenemos hasta ahora sería entrenadores, pero el paso siguiente ya sería el taller para padres. Es todo lo que hemos comentado ahora, la forma de transmitir, el hecho de comentar, todo eso nos va a servir para padres y para entrenadores, pero a su vez nosotros... bueno, ahora tenemos a nuestro anterior presidente, se me había olvidado, Tony. Vamos a ver qué dice Tony sobre el taller. ¿Cómo definirías lo que se aprende en el taller Empowering Coaching? En el taller Empowering Coaching se aprende a comunicar con los jugadores. Es muy importante que a mí me gustaría que todos los entrenadores lo hicieran, porque es muy importante saber comunicarte con el jugador para, sobre todo en una época como la que estamos ahora, poder motivarle para que siga en nuestro deporte o en cualquier deporte. Fundamental el tema de la motivación, y este taller, como digo, se aprende a poder motivarles de verdad, de una forma interna, intrínseca, que es la que realmente les va a hacer progresar en un futuro y seguir en nuestro camino. Ahora sí que ya tenemos los 3 testimonios que habíamos comentado y ahora aparecen ya las familias. Es como decir, el entrenador puede tener un papel importante, pero obviamente las familias, yo diría que incluso más. ¿Por qué digo incluso más? Porque hemos hecho una investigación, en este caso es en fútbol, que tenemos casi 1000 sujetos de 14, 15, 16, 17 años, y tenemos el clima familiar, tenemos padre-madre, tenemos a su vez el clima del entrenador y el clima de los pares, de los otros que entrenan. Y los que son más importantes para cómo se sienten son los padres. O sea, que los padres tenéis un rol importantísimo dentro de lo que es la formación y el desarrollo de los hijos.
Y en ese sentido muchas veces los padres hacen o comentan o dicen cosas que no van en la línea de lo que el entrenador ha aprendido, y ahí entran muchas veces en conflicto. Lo que uno cree que le va a ir bien y el padre o la madre están haciendo lo contrario de lo que realmente se está planteando. Entonces, ¿cómo bueno, pues yo creo que cómo los padres se enteran o cómo los padres captan qué es lo que les iría bien a sus hijos? Yo creo que los talleres que estamos planteando, la filosofía de base es la misma que la que reciben los entrenadores, y lo que se hace es aplicarla al lenguaje del día a día de los padres cuando van en el coche o cuando están en casa, o todo lo que tiene que ver con llevar a los hijos y acompañar a los hijos. Y en ese sentido está el programa de formación Empowering Coaching para familias, y aquí viene lo que nosotros consideramos. Por ejemplo, la calidad de la interacción. Entonces, el padre y la madre pues hablan con los hijos, pero el qué dicen, cómo lo dicen, qué es lo que les valoran, lo mismo que decíamos antes, fundamental. Por otro lado, las expectativas que tienen hacia ellos. ¿Tienen la expectativa de que gane el partido o tienen la expectativa de que realmente pueda estar actuando como está actuando en el entrenamiento? O sea, ¿qué es lo que realmente les hacen ver? Porque muchas veces no es solamente lo que se dice, sino cómo ellos notan que me está diciendo eso, pero realmente lo que quiere es otra cosa. O sea, ¿qué expectativa se tiene hacia los hijos? Y bueno, y ahí la piedra triangular fundamental es cómo entienden el éxito y el fracaso. O sea, tanto para entrenadores como para padres. ¿Qué es tener éxito en el tenis? Si nos encontramos con padres que tener éxito es ganar y destacar, tenemos un problema muy gordo, porque no va a haber desarrollo y funcionamiento óptimo. Lo que nosotros queremos realmente es que se entienda que el éxito es progreso, avance, mejora, adquisición de maestría, y eso a través del esfuerzo. Y cuando los padres lo entienden igual que los entrenadores, estamos ayudando en el bienestar, en la línea que comentábamos, ¿no?, en el bienestar de los hijos. Y aquí, bueno, pues nosotros les hemos preguntado muchas veces a jugadores y a jugadoras, ¿qué queréis de vuestros padres? ¿Qué es lo que realmente os gusta que los padres os den? Y ahí viene, claro, comprensión, apoyo, confianza, ánimo, que me valoren como persona, no como jugadora o como jugador. Y cómo todo eso lleva a que me apoyen en los buenos y en los malos momentos, que estén ahí siempre. Porque para entrenador ya tengo a mi entrenador o a mi entrenadora. Y lo que queremos es que los padres se comporten como padres. Y esto es lo que realmente hacemos. Viendo lo que hemos planteado para entrenadores, se ve ahí claramente lo que hay, creando climas de empoderamiento, pues les hacemos ver lo que es la competencia para los padres, el hecho de darles autonomía, escucharles, comprenderles, el que se sientan, bueno, acompañados, como hemos planteado, y todo eso les va a llevar a que su rendimiento, su desarrollo, su bienestar, su disfrute sea mayor.